De antemano ofrezco disculpas por mi voz, estoy en una adolescencia tardía y pues voy a tratar de hablar lo más claro posible. Bueno, el tema que vamos a tratar es sobre cómo el punto de vista del médico nuclear y cómo hacer un informe de un renograma diurético. Cuando nosotros empezamos a mirar renograma diurético, encontramos que es un estudio de gran impacto, sobre todo por la población que estamos evaluando. Generalmente es población pediátrica. Son múltiples las revisiones en la literatura que ha generado grandes controversias y todo buscando encontrar, no me apunta, encontrar protocolos en la búsqueda de una estandarización. Aquí les presento algunos de los artículos, son muchísimos los artículos que tenemos, pero cuando llegamos a revisar los últimos artículos del año pasado, los seminars, los últimos artículos, todos nos reportan y nos llevan a a los artículos anteriores, donde nos están enseñando o nos están diciendo cómo hacer la lectura y cómo hacer la interpretación. Tal vez el artículo que ha marcado más la diferencia ha sido los trabajos del doctor Gordoniski, donde habla sobre que tratemos de hacer un procedimiento fisiológico, tener en cuenta la función renal, la eliminación, incluyendo gravedad y micción. ¿Cuál es la meta de todos cuando hacemos un renograma diurético? Es tener un protocolo estandarizado. En la medida que tengamos un protocolo estandarizado, vamos a hablar el mismo idioma, vamos a hacer unos estudios que pueden ser reproducidos, evitamos hacer repetición de estudios en pacientes que pues van a ser que es un trauma tanto para la familia como para los niños, y vamos a ofrecer al clínico una interpretación adecuada del procedimiento. Cuando vamos a hablar de un protocolo estandarizado, tenemos varios apunta. Tenemos varios puntos para tratar. Primero, lo más importante es la pregunta del clínico. ¿Qué es lo que quiere el clínico? ¿Quiere hacer un diagnóstico inicial? ¿Es un estudio de seguimiento? ¿Cuál es la pregunta? Y a partir de allí, ¿cuáles son los factores asociados? ¿Qué fármaco vamos a utilizar? ¿Cómo se adquiere el estudio? ¿Cómo se procesa? Y si tenemos parámetros estandarizados en nuestra adquisición. Gracias. Recordarles un poquito las características de los radiofármacos que utilizamos. Tenemos el DTPA, que se elimina por filtración glomerular. La unión a las proteínas plasmáticas es muy bajito, solamente el 1%, por tanto no hay eliminación por los túbulos proximales, y en nuestro país tenemos a disposición dos fármacos de secreción tubular, que son el MAC3 y la etilindicisteína. Los dos no tienen unión a la unión a las proteínas plasmáticas es muy alta, por tanto la filtración glomerular es muy baja, la fijación en el túbulo proximal es del 99% y la eliminación en los primeros 30 minutos es del 80 al 100%. Todos los grupos, todos los consensos nos hablan de que los fármacos ideales para evaluación de renograma diurético son los trazadores de eliminación tubular. Sí estamos hablando de unos fármacos que son un poco más costosos, totalmente, pero estamos garantizando una mejor interpretación. El DTPA tiene muchos sesgos, sobre todo en la población pediátrica. Recordemos que la filtración glomerular igual al adulto se alcanza después de los 2 años de edad, y tenemos que trasladar una serie de la filtración que encontramos la tenemos que trasladar a unas tablas. Muchas veces tenemos riñones hiperfiltrantes y no le estamos concluyendo al clínico la pregunta, ¿su función está adecuada? ¿Realmente es un riñón hiperfiltrante o es que tenemos un sesgo en la adquisición del estudio? El MAC3 y la etilendicisteína permiten hacer una evaluación más precoz. Además, recordemos que la maduración tubular se alcanza en el 80% en el primer año de vida, y la rata de extracción ya en pacientes adultos es de 320 mililitros minuto para 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, y va decayendo en la medida que el paciente va envejeciendo. Si no hay urgencia, normalmente la recomendación, algunos artículos dicen 4 semanas de nacido, los otros artículos dicen 9 semanas de nacido. Esperemos a que ese túbulo esté un poco más maduro.
¿Cuáles son los pacientes que llegan a medicina nuclear pediátricos para una gamografía renal? Pacientes que tienen patología renal. Entonces la idea es esperar un poco más, las 9 semanas, si no es una urgencia, para poder realizar estos estudios. En cuanto a la pregunta del clínico, ¿el paciente tiene una hidronefrosis? ¿Hay obstrucción? Sí y no. Importantísimo tener una historia clínica. Tenemos que escribir la edad, sexo, tiempo del diagnóstico, otras comorbilidades. En los pacientes que son ya de edad, adultos, están hipertensos, tienen litiasis renal, ¿qué otras patologías tienen? ¿Qué fármacos reciben? Los pacientes adultos pueden estar tomando inhibidores de prostaglandinas, AINES, y todo eso nos altera o hace una interacción farmacológica con la respuesta al estímulo diurético. Las pruebas de función renal. Usualmente no miramos las creatininas, y si nosotros miramos una creatinina y esa creatinina está alterada, tenemos que mirar, y eso nos anticipa cómo va a ser la respuesta al estímulo diurético. Urocultivo, imágenes que haya recibido, que haya tenido el paciente previos para poder correlacionar. El ideal es que nos quedemos con todas esas imágenes y en el momento de hacer la interpretación podamos revisar esas imágenes. Procedimientos urológicos previos, y una parte muy importante es poder tener una comunicación directa con el clínico o la persona que nos está pidiendo el estudio. Doctor, ¿usted qué quiere? ¿Cuál es su pregunta? ¿Quiere que hagamos un seguimiento? ¿Cuál es la inquietud que usted tiene? ¿Qué aporta medicina nuclear? Esto es lo más importante. Damos información de función renal y damos información del patrón de excreción. Nosotros no estamos diciendo cirugía sí o no, es simplemente orientarnos para que se tome una decisión de ese paciente. ¿Se sigue? ¿Se opera? ¿Qué se va a hacer? Cuando hablamos de los factores asociados que van a influir en nuestro estudio, tenemos que tener en cuenta la hidratación. La mayoría de los artículos nos dicen los pacientes pediátricos garanticen una hidratación oral y de tantos mililitros por minuto, pero tengamos en cuenta que estos pacientes tenemos que tener garantizado un acceso venoso. Los pacientes pediátricos son muy difíciles de canalizar, y pasar al paciente a la cámara, inyectarlo en el momento de que le vamos a hacer el estudio, es muchas veces más complicado. Si el estudio se nos infiltra, perdemos el estudio, nos toca volver a citar el paciente, repetir el procedimiento. Es preferible, y lo hacemos nosotros en nuestra institución, tener un acceso venoso garantizado. Nosotros citamos a nuestros pacientes 1 hora antes del estudio, le canalizamos una venita, lo inmovilizamos bien y empezamos a hacer una hidratación de acuerdo a la edad del paciente. Seguimos con la hidratación oral, pero hacemos una hidratación endovenosa y tenemos un acceso venoso garantizado. La sonda, punto de gran controversia. Algunos artículos nos dicen no sonda vesical. Los grupos europeos dicen no sonda vesical, esa es una invasión del paciente. Otros grupos dicen sonda vesical solamente para pacientes que tengan riñón pélvico, pacientes que tengan reflujo vesiculolateral, o dicen pacientes que tengan patología renal. ¿Qué pacientes nos llegan a nuestro servicio? Pacientes con patología renal. Entonces, la idea es, si deciden colocar la sonda, garantizando las medidas de asepsia, teniendo urocultivos previos, si estos pacientes requieren profilaxis, hacer profilaxis. Si decidimos hacer una evaluación sin sonda, medir diuresis espontánea, hacer la imagen postmiccional, que es muy importante, tenemos que garantizar que esas imágenes son de buena calidad. ¿Qué pasa especialmente con los niños? Colocamos el estímulo diurético, el paciente os orina, nos contamina el campo, y cuando vamos a hacer evaluación de función renal podemos sobreestimar el aporte porcentual. Aquí les quiero mostrar un paciente con una misma gamografía. Este paciente tiene un reflujo vesicoleteral. La imagen del lado derecho, del lado izquierdo de ustedes, es una imagen sin sonda vesical. Esta es otra imagen que se hizo con sonda vesical. Observen cómo cambia el comportamiento de la curva entre un estudio sin y con sonda. Este paciente tiene un reflujo vesicoleteral, era un reflujo grado 4, era una indicación de colocar sonda vesical. Y cambia el enfoque de pronto del clínico. ¿Lo operan ya o simplemente lo van a observar? Punto de gran discusión, el renograma diurético. Si uno se pone a revisar los trabajos desde el año 96, entonces encontramos el F0, el 10, el 20, el 30, el 40 y el -15. La idea
ninguno de los Fs del tiempo de la administración del estímulo diurético, en ninguno de ellos hay evidencia de que es el mejor, uno mejor que el otro. El F0 tiene varias ventajas. Lo inyectamos, empujamos el radiotrazador con el diurético, a partir del minuto 2 nos concuerda con el tiempo máximo y nos permite hacer una evaluación mucho más estable. ¿Por qué? Porque si yo digo, no, a este le voy a poner el F20, no, a este el F30, cuando se me llene la pelvis, no vamos a tener una estandarización del protocolo. 1. 2. Recordemos que siempre que hacemos estímulo diurético debemos garantizar mínimo 20 minutos después de la administración del diurético para hacer los cálculos del tiempo medio. Y la dosis de la furosemida. Estas son las dosis recomendadas tanto para adultos como para niños. Tener en cuenta que si tenemos un paciente con disfunción renal, podemos y debemos dar una dosis mucho más alta de furosemida, hasta el doble de la dosis, para poder evaluar la respuesta al diurético. Cuando vamos a adquirir el estudio, estos son todos los parámetros que tenemos que tener en cuenta. La literatura recomienda dosis entre 70 y 200 megabecquereles, que equivalen a 1.9 y 5.4 milicurios. Sin embargo, nosotros que hemos observado que cuando la dosis supera 2.5 milicurios, las interpretaciones de funcionalidad, ya sea filtración glomerular o flujo plasmático renal efectivo, van a ser demasiado altas. Los equipos, a partir de una experiencia que tuvimos con unos pacientes, hicimos una consulta con los expertos de General Electric, con los expertos de Siemens, y la recomendación de las casas que nos dispensan las gamacámaras es que no nos excedamos de los protocolos a una dosis de 2.5 milicurios. Tenemos que hacer medición de jeringa pre, fase de perfusión, fase funcional o fase de excreción, la jeringa post, las cuentas del brazo y vejiga pre y postmiccional. La medición de la vejiga postmiccional debe hacerse cuando una vez el paciente se ha levantado, esté caminando, que esté en un tiempo en posición supina, para que el declive favorezca la eliminación y la eliminación del trazador. Entonces, aquí tenemos una fase de perfusión, aquí tenemos una fase funcional, cómo nos llega el medicamento, el radiotrazador a través de vasos a riñones, cómo concentra, depura y elimina el radiotrazador, tener en cuenta el brazo, que a veces lo hacemos, otras veces no, y estas curvas no son unas curvas de un paciente con riñones obstruidos. Estas curvas corresponden a una infiltración de una dosis que nos está sesgando la interpretación del estudio. Bueno, cuando hacemos el procesamiento, no es solamente decir está obstruido, no está obstruido, hagámosle las curvas y pare de contar. Observemos que tenemos muchos parámetros para interpretar las áreas renales, y esas áreas renales deben ser dos: las corticales, las completas, hacer las curvas tiempo-actividad, evaluar el tamaño renal, mirar cómo es la captación, cuando colocamos el diurético, el índice de extracción renal, cómo está aclarando los fármacos de secreción tubular y la actividad postmiccional. Recordemos las fases del renograma: la fase 1, que es la fase de perfusión en los primeros segundos, con un tiempo hasta 5 segundos, la fase funcional, que es la fase de captación renal, hablamos de concentración del radiotrazador, es de 1 a 2 minutos para el MAC3, de 2 a 3 minutos para el DTPA, y la fase de eliminación, que corresponde al aclaramiento del radiotrazador al drenaje renal. En la fase 2, es el equilibrio entre la captación y excreción. Allí es donde damos el aporte porcentual, y damos el tiempo máximo. El tiempo máximo no es el cálculo del aporte porcentual. El tiempo máximo normalmente es hasta de 3 a 5 minutos, declina en los 15 minutos siguientes, y debemos reportar un tiempo medio del máximo. Muchas veces tenemos tiempos máximos después de 5 o 6 minutos, de 5 minutos. Esos tiempos ya no son normales, ya hay un compromiso parenquimatoso. Entonces, es importante tener en cuenta este tiempo máximo y que el límite sea hasta 5 minutos. En cuanto al drenaje renal, podemos tener una eliminación normal, o sea, en riñones normales,
podemos tener un equilibrio donde la eliminación y el aclaramiento no se presenten o una curva que sea una curva ascendente donde pensemos que sea un proceso obstructivo. En cuanto a los ROIs, yo creo que esto, dependiendo del área, estas de las cosas más importantes que tenemos que hacer, dependiendo de las áreas de interés que nosotros tengamos, va la interpretación del aporte funcional. Si nosotros en las áreas de interés, cuando cogemos el área de la cortical, estamos cogiendo sistemas colectores, nuestras curvas son tiempo-actividad, estamos sumando cuentas de orina y estamos sobreestimando la función renal. Existen dos métodos. La literatura sugiere que siempre se haga el cálculo funcional con los dos métodos, que sea una evaluación de los dos métodos para una mejor aproximación de la interpretación. Hablamos de pobre captación cuando es menor de 20%, captación moderada de 20 a 39% y buena captación mayor del 40%. O sea que el límite para hablar de un riñón que es función conservada está entre el 59 y 51%. Si tenemos un aporte 60-40, ya tenemos que hablar de algo de compromiso parenquimatoso. Esto es importantísimo y a partir de aquí viene la generación de las curvas tiempo-actividad. La otra es mirar el tamaño renal. El riñón pequeño, no siempre, el riñón grande, perdón, no siempre es el que está mejor. Si tenemos un riñón hidronefrótico, probablemente ese riñón sea mucho más grande, pero sea el riñón más enfermo. Y mirar cómo se está concentrando el radiotrazador en esa cortical, cómo está el defecto, si es un defecto, qué tan grande es ese defecto. Este es un riñón muy grande, pero con un aporte porcentual muy probablemente muy deficiente. Desde 1979 el doctor O'Reilly nos publicó las curvas para la interpretación del renograma. La curva tipo 1, que es la curva normal, la curva 2, que es la curva ascendente, que son las que no tienen problema, está obstruido o está normal. Viene la curva tipo 3, donde podemos tener una dilatación sostenida, pero luego hay una eliminación, son dos curvas, la tipo 3A y la tipo 3B, donde la respuesta es equívoca y es un poco más tardía. En estos pacientes con esta respuesta 3B, además de que son pelvis muy dilatadas, puede ya existir un compromiso parenquimatoso. Y la curva 4, que es la curva con una compensación tardía. Aquí hay algunos ejemplos, paciente con una curvas normales, este es un paciente con una curva obstructiva. La pregunta es, ¿esa curva ascendente es, además de la obstrucción, es por compromiso funcional? ¿Cómo está el renograma? ¿Cómo están los otros patrones? ¿Cómo están los tiempos pre y postmiccional? O bien unas curvas donde tenemos una buena perfusión, pero ya es una curva parenquimatosa donde hay compromiso de función renal. Si comparamos las curvas tiempo-actividad, también tenemos que mirar el número de cuentas reactivas en esos riñones. Yo puedo tener una curva aparentemente normal con pocas cuentas reactivas en el eje de Y, y eso ya me está indicando que hay compromiso de la función renal. Tener en cuenta que existen muchos factores que influyen tanto para las áreas de interés como para la generación de curvas. Función renal, cómo está hidratado ese paciente, garantizamos esa hidratación, cuál es la capacidad y el compliance del sistema colector, cómo es la vejiga y cómo están esos ureteres. Bueno, ahora seguimos con la actividad residual cortical. Este índice me parece a mí muy importante y en los estudios de secreción tubular nos ayuda mucho para la evaluación de función renal. Debe tenerse en cuenta los ROI y tomamos las cuentas reactivas en el minuto 20 y en el minuto 3. El tiempo máximo o en el tiempo, se toma en el minuto 3, hay artículos que dicen que lo tomemos en el minuto máximo, pero si yo tengo un tiempo máximo que es de 6, por ejemplo, ya es un paciente con función renal alterada y lo puedo estar subestimando. Entonces la idea es que siempre se tome en el minuto 3 y en el minuto 20 y el rango es de, se me acabó ya, de 0,18 a 0,36 y nos da estas desviaciones estándar. ¿Me regala 5 minutos más? Bueno, el tiempo medio diurético es cálculo de tiempo medio diurético y calcular la actividad residual. Estos son algunos de los protocolos. Estos protocolos están aplicados para la función renal y para cuando hacemos estudios con estímulo diurético tiempo cero. Entonces, medimos cuentas de vejiga pre y postmiccional, se hace el cálculo y el tiempo medio diurético nos da tiempo hasta 10 minutos normal, de 10 a 20 indeterminado y mayor de 20 patrón obstructivo.
Sin embargo, siempre debemos compararlo con la vejiga pre y posmiccional. Volumen residual es algo que pues lo podemos hacer con el tiempo, pues cuando medimos pre y posmiccional, y algunos artículos nos dicen que tenemos que medir flujo urinario. Yo no creo, no sé si lo hacen ustedes, sugieren medir la diuresis del paciente antes de empezar el estudio, luego cuando el paciente sale. Nunca lo hemos hecho nosotros y me parece que muy pocas personas lo están haciendo. En cuanto a los factores que afectan la excreción renal, son exactamente los mismos. Tenemos aquí, igual como ya les mostré, aquí podemos, las curvas, puede haber ya una hidronefrosis obstructiva de este riñón izquierdo, aquí una hidronefrosis por una posible estrechez pielo-ureteral y aquí una curva francamente ascendente. Esta parte corresponde a la evaluación de la función. No pude encontrar la traducción, sin embargo, si nosotros tenemos un estudio bien adquirido, colocamos todo, él nos da el aporte funcional del flujo plasmático renal. Cuando hablamos de interpretación, debe ser integrado imágenes, curvas y la interpretación de todos los parámetros para hacer una adecuada interpretación. Cuando tenemos un reporte, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hablar cuál es la historia del paciente con este diagnóstico, por qué nos piden el estudio, cómo está nuestra adquisición. Debemos reportar cómo adquirimos el estudio, cómo hicimos la preparación del paciente, reportar los análisis de cada una de las fases, los parámetros que ya les comenté y llegar a una conclusión. En la conclusión, voy a pasar estas imágenes. En la conclusión, nosotros hablamos función renal y evaluación de excreción. Los clínicos van a tomar una decisión. Nosotros, la decisión en qué va a impactar, si la hidronefrosis es progresiva, si hay deterioro de la función renal y si hay una respuesta deficiente al estímulo diurético o si el paciente tiene infecciones repetidas. Aquí quiero hacer una cuña del DMCA. Hay protocolos que ya están utilizando el DMCA en seguimiento de pacientes con hidronefrosis, donde ya podemos medir la masa renal y si esa masa renal en el curso de 3 o 6 meses cae entre un 5 y 10%, ese paciente es un paciente que está haciendo compromiso de su función renal. Para recordar, se requiere una historia completa, que tengamos un protocolo estandarizado. Los fármacos de secreción tubular son los fármacos de elección. ¿Son estudios costo-beneficio? Sí, somos costosos, pero ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el costo de un paciente y de una familia con un trasplante renal o una falla renal? No es que hagamos 20.000 estudios y que sean repetidos. La idea es que tengamos un trabajo en equipo con los clínicos para lograr hacer una muy buena interpretación. Pueden presentarte sesgos, pero tenemos que identificarlos para lograr una muy buena interpretación. Muchísimas gracias.